¿Dónde está la diversidad sexual? Yo desde muy chiquita sabía que no encajaba con lo que me estaban diciendo que era. Lo que hacía yo cada vez que me sentía atraída por una chica era como ignorarlo, porque me recordaba lo que me había dicho mi mamá. Esas eran pruebas del diablo. Yo sabía que era diferente porque sentía, cuando llegué a preescolar, me gustaban los niños de mi mismo sexo. Cuando tuve acceso a la información tenía 14 años y pues fue porque lo busqué en Google. Enfermedad de que sos mujer y te gustan las mujeres. Entonces yo antes iba al puente, ahí me puse pues a estar ganando pues. Y entonces como yo ahí me ponía y todo llegaba el muchacho ahí a buscarme la ropa. Entonces yo fui yendo, pero un tiempo no fui yendo, porque ahí llegaba un hombre que mucho lo golpeaba a nosotros. Nicaragua aparece en el mapa de la homofobia como uno de los países centroamericanos que no discrimina, mérito que ganó luego de la derogación del delito de sodomía en 2008 y la renovación del Código Penal que castiga la discriminación a personas por su orientación sexual. Sin embargo, la población sexualmente diversa continúa siendo inhibida de sus derechos políticos, económicos y sociales, pero sobre todo, enfrentando desafíos en el sector de educación, empleo y salud. Frank Hooker, del programa feminista La Corriente, explicó a Expediente Público cómo la discriminación tiene implicaciones tangibles en el acceso a oportunidades educativas de la comunidad LGBTI nicaragüense. En el tema de educación particularmente, partimos de que la educación es un derecho universal y también es un derecho que permite el desarrollo integral de todas las personas. Sin embargo, para muchos cuerpos disidentes, la escuela ha sido un espacio de discriminación donde nos hemos enfrentado a diferentes situaciones de violencia. Defender hasta la última consecuencia los derechos humanos de las personas con diversidad sexual de nuestro país. Sí, lo juro. En diciembre de 2009 fue asignada una subprocuraduría especial de la diversidad sexual de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua. Sin embargo, esta oficina no ha jugado un papel relevante para la comunidad ni ha atendido sus demandas en los últimos 13 años. Sin embargo, esto quedó en eso, en una noticia de revuelo internacional. Esto quedó, digamos, un nombramiento que solo fue de papel porque nunca atendió ni las necesidades ni las demandas que se venían realizando desde los colectivos feministas, desde los colectivos LGBTIQ. Fue una oficina ciega, sorda y muda ante todos los problemas que venían enfrentando, ante todas las situaciones de violencia y discriminación, ante los crímenes de odio que también veníamos teniendo en nuestro país. El programa feminista La Corriente, entre enero y septiembre de este año, ha documentado al menos 57 casos de violencia y discriminación contra la diversidad sexual nicaragüense, entre ellos 54 agresiones, un asesinato en impunidad y 2 suicidios, en los que involucra a 7 departamentos del país. El coordinador regional del proyecto Diverses de Amnistía Internacional, Yahir Zabaleta, resaltó a Expediente Público la preocupación en Latinoamérica por las cifras de violencia contra la comunidad en los últimos años y sobre todo en Nicaragua, por la crisis de derechos humanos que arrastra desde 2018 con mayor énfasis. Los índices de violencia y discriminación en la región son bastante alarmantes, siguen siendo bastante alarmantes. Por ejemplo, en el caso del informe anual de Amnistía Internacional de 2020-2021, documentamos 287 crímenes de odio, crímenes que fueron motivados por orientación sexual, identidad o expresión de género no normativos, tan solo en 2020, que entre 2019 y 2020 han contabilizado 689 crímenes de odio motivados pues, por la orientación sexual, identidad o expresión de género. Entonces esto habla pues de un incremento en la violencia y la discriminación hacia personas LGBTIQ. En Nicaragua, por ejemplo, el Observatorio de Violencias de Derechos Humanos hacia personas LGBTIQ ha documentado 57 agresiones en lo que va de 2020, es decir, sigue siendo preocupante. El Código Penal vigente de Nicaragua reconoce que la discriminación es un delito contra los derechos de las personas y prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual.
En el artículo 315 castiga con prisión de 6 meses a 1 año a quien discrimine por opción sexual en el ámbito laboral. La cuestión pues de que no me dieron la oportunidad laboral y sin embargo pues yo dije, bueno, no me voy a dar por vencida. Pueden venir otras y voy a intentar en otras, y así fue. Entonces visité varios municipios de aquí de Masaya, visité Catarina, también fui a un municipio de Managua que es Tipitapa. Metí varios papeles en lo que fueron instituciones en el departamento de Managua. Entonces me fui a una zona franca, metí papeles en farmacia, metí papeles en instituciones que venden productos, cosas, y pues nada, nunca se me llamó. Entonces, así como yo, hay otras miles de experiencias que yo conozco, chavalas de que se han egresado de sus carreras, son profesionales, son mujeres trans y que tienen que emigrar a otros países para ejercer, y no están ejerciendo quizás su carrera, pero sí les están ofreciendo otras oportunidades laborales. O sea, pues no vas a una entrevista de trabajo y vas a decir, soy gay, soy lesbiana, porque sabes que si decís eso, no te van a contratar. Y cuando sos una persona trans, sumamente más difícil, más complicado, porque ni siquiera se te reconoce, ni siquiera se te reconoce como mujer trans o como hombre trans. En 2012, Daniel Ortega, quien regresó al poder en 2007 y este año busca su tercera reelección, impulsó la restricción del aborto con el apoyo de la Iglesia Católica y Evangélica. Además, ordenó a la Asamblea Nacional un nuevo Código de la Familia que excluye a las familias LGBTIQ+ y prohíbe explícitamente las uniones entre parejas del mismo sexo y adopción. Personas de la comunidad protestaron frente a la Asamblea Nacional para exigir su derecho a tener una familia y que sea reconocida por el Estado. Sin embargo, esta nueva ley que niega los derechos al matrimonio y a adoptar a las personas gay, lesbianas, trans, fue aprobada en 2014. Hace algunos años la iglesia no reconocía la homosexualidad como una sexualidad, sino como un trastorno. Ahora la reconoce, pero lo que dice es incluso más peligroso, porque dice que sí existen los homosexuales, pero somos pecadores. Entonces ahora nos reconocen, pero inmediatamente pasamos al plano pecador. El activista Frank Hooker explica cómo estos actos de discriminación desembocan en otras situaciones a las que se exponen las personas de la comunidad LGBTIQ. Muchas de las denuncias que hemos documentado en el observatorio han venido de parte de trabajadoras sexuales, mujeres trans, y en la calle, en los espacios donde ejercen este trabajo, muchas veces lo que encuentran en lugar de clientes son asaltantes, y estos asaltantes, digamos, las golpean, las han herido con cuchillo, les han amenazado con armas y también las han obligado a tener relaciones sexuales sin pagarles nada. O sea, les roban y las obligan a tener relaciones sexuales. Yo he querido entrar a clase, pero como mi mamá, ella tiene su cédula, yo no tengo partida en nacimiento. Entonces, yo le dije, mamá, voy a entrar a clase, no, dice, porque no puede entrar porque no tengo partida en nacimiento. Cuando tengo partida en nacimiento. Angélica de pequeña era tímida en clases y sus compañeros de primer grado en la primaria le hacían bullying y por eso dejó de estudiar. A sus 15 años de edad empezó a dedicarse al trabajo sexual, pero era agredida y discriminada. A mí me robaron un canguro, me puso un cuchillo y entonces yo me retiré y ya dejé de ir. Ahora camina por las calles de Masaya para vender dulces y anhela poder trabajar en una zona franca o estudiar enfermería. Sin embargo, no tiene ni siquiera su partida de nacimiento. En agosto de 2009, el Ministerio de Salud Minsa también emitió una resolución estableciendo la obligación que tiene el personal del sistema de salud para la no discriminación contra las personas LGBT. Que ante la ausencia de estadística del Ministerio de Salud en relación a las principales necesidades que tenemos los cuerpos disidentes, desde las políticas públicas estamos invisibilizadas y estamos invisibilizados. En tal sentido también demandamos esto, que existan estudios científicos donde se pueda hablar de cuáles son los principales problemas que enfrentamos de salud las personas LGBTIQ. En medio de la crisis de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018, agravada por la total impunidad, las personas de la diversidad sexual están expuestas a una mayor violencia. La persecución, hostigamiento y encarcelamiento, las torturas que han venido sufriendo personas LGBTIQ que han manifestado su rechazo hacia el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Actualmente, desde 2018, desde todo lo que es de Nicaragua en 2018, hay un familiar que comenzó a perseguirme y es una persecución que llega al asedio y al acoso para mí, que es violenta y que además tiene tintes sí políticos, pero también tintes transfóbicos y de mucha fobia social. Lo que exigimos es que se nos reconozcan como personas, que tenemos los mismos derechos como personas que no estamos enfermas, que no estamos descarriadas, que se nos brinden los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un empleo digno, sin importar la orientación o la identidad de género de las personas. Hay cuerpos de homosexuales, de chicos gay que mantienen su masculinidad, tienen empleo, han logrado entrar a instituciones, están dando clases, otros son doctores, pues como que de cierta forma, entre comillas, hay como que un poquito más de inclusión, por así decir. Pero al menos en mi caso yo sentí que se me negaron totalmente las puertas. Y en cuanto a lo laboral, como mujeres trans, te puedo decir, te lo puedo afirmar porque son pocas las experiencias, no conozco ninguna experiencia de una mujer trans, te puedo decir, que haya aquí en Nicaragua que labore según sean sus capacidades y su carrera profesional. Dentro de estos grandes desafíos está la elaboración de una política integral de educación donde haya participación de la diversidad de grupos de la sociedad, incluyendo a la comunidad LGBTIQ, que permitirá mejorar no solo estos vacíos que hay en el sistema de educación, sino también un enfoque de una educación auténtica para la vida, donde no caben las exclusiones de ningún tipo. En el sector laboral igual, o sea, las personas LGBT no tienen cupos laborales, a menos que seas un hombre gay o una mujer lesbiana o una persona trans que decida ocultar su identidad. El estado de impunidad que ha creado toda esta crisis de política en Nicaragua ha hecho que violentadores prejuiciosos hacia las personas sexualmente diversas puedan sentirse con el derecho, con el permiso social que le da el Estado a seguir violentándonos. Entonces yo creo que lo que hace falta realmente es que la voluntad política, pero sabemos que eso no, en el gobierno actual es muy difícil que suceda. Entonces lo que toca también es que las organizaciones de la sociedad civil pues sigan en la medida de lo posible y bajo el contexto tan difícil que se vive en Nicaragua pues puedan seguir articuladas. La falta de cumplimiento de los derechos humanos en Nicaragua, la represión agravada en el país desde abril 2018, el recrudecimiento de los fundamentalismos religiosos, el desempleo, pobreza, exclusión y exilio, sitúan a la comunidad LGBTIQ+ en un estado de vulnerabilidad para ejercer sus derechos a educación, empleo digno y atención en salud de calidad.